Nuevamente los saludo en este webinar Book sobre prestaciones sociales. Vamos a estar hablando con Juan Sebastián Restrepo y Augusto Sijanes de Vaquero y Asociados sobre este tema que definitivamente es fundamental para la gestión de la nómina y la gestión de talento en cualquier empresa. Por ahora los saludo, soy David y voy a contarles un poquito más de Book. Book es un software de gestión de personas que ya está en 4 países y bueno, podríamos decir que 5 contando Brasil. Nosotros arrancamos, nuestra historia arranca en Chile en el 2017, luego pasamos a Colombia, Perú, México y nuestra más reciente expansión viene siendo Brasil este año. Entonces, actualmente ya estamos en 5 países y nuestro software de gestión de personas básicamente lo que hace es integrar toda la gestión de recursos humanos dentro de una organización, siendo estos 4 los principales pilares de dicha gestión. Como lo viene siendo toda la parte de gestionar el activo más valioso, que definitivamente son las personas, potenciar sus habilidades, comprometer toda la cultura organizacional en una sola y pues todo el proceso de atracción dentro de la organización. Todo esto lo pueden hacer a través de nuestro software, por eso decimos que es integral, ya que tiene toda la parte de administración como uno de los módulos más importantes, que viene siendo la nómina y la gestión documental, toda la parte de talento, que es gestión del desempeño, capacitaciones, etc. Y cultura, como les decía, pues portal de autogestión, encuestas, comunicación y reconocimiento, canal de denuncias, entre otros módulos que tenemos. Básicamente todo lo que sea entre el empleador y el empleado lo pueden integrar a través de Book. Pero no somos solamente un software, en verdad, más allá del producto, queremos generar una comunidad de talento humano que se enriquezca constantemente con contenido de valor, como este webinar que estamos haciendo el día de hoy. Otro de nuestros canales de comunicación muy importantes es el Bookcast, un podcast que hacemos con nuestro country manager y con distintos invitados de gran relevancia para el sector. Y los invitamos a escucharlo en Spotify y Apple Podcast. Igualmente, acá les quiero compartir este QR donde pueden descargar todos nuestros estudios del área de research. Es un área interna donde hacemos constantemente investigaciones, tendencias y publicamos todos estos resultados de manera gratuita para todos los profesionales de talento humano del país. ¿Listo? Por otro lado, algo muy importante. People Day es un evento, es el primer festival y prácticamente el único festival de Latinoamérica que está enfocado solamente a recursos humanos. Les voy a compartir este videito para que se enteren un poco más de lo que es. Y como les decía, pues precisamente el People Day se hace no solamente en Colombia, sino también en Chile, en Perú y en México. Y es la oportunidad para integrar toda esta comunidad de talento humano en un solo evento. Pues si se animan, si les parece interesante, vamos a estar en Bogotá haciendo la segunda edición el 17 de octubre y acá les dejo el QR para que también pues, puedan escanearlo y revisen la boletería que actualmente está en un superprecio de descuento pues por lanzamiento. Entonces va a ser en el Parque del Museo del Chico y súper bienvenidos todos. Todo esto que les estoy contando de Book se hace con un único objetivo, que es cumplir nuestro propósito de crear lugares de trabajo más felices. Así que, pues, no siendo más, me encantaría escuchar a Juan y Augusto ya pasar a la charla como tal y les pido algo muy importante. En la parte de acá abajo, en la sección de preguntas y respuestas, vamos a estar atendiendo todas sus inquietudes, sus dudas, buenas prácticas, todo lo que nos quieran compartir.
Acá estamos supremamente atentos y dispuestos a resolver cualquier inquietud. Entonces, por ahora, Juan, cuéntanos un poquito de Vaquero y pues cuál es la relevancia del tema que vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, David. Muy buenos días a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por tenernos presentes en esta charla que vamos a tener respecto de prestaciones sociales. Y aunque lo menciono como charla, la verdad, la intención es que todos, incluso quienes asistan, pues puedan participar y hacer parte activa de esto. Por lo tanto, pues por supuesto, pregunta, nosotros tenemos toda la intención de contestarla, cualquier inquietud, pues contestarla durante el curso de la charla para que no sea pues una charla magistral, sino pues precisamente lo más dinámica posible. Em, Ayúdame con la presentación, por favor. Y ya estamos. Ah, bueno, los canales son el chat y la sección de preguntas. Entonces, regálenme un segundo, por favor, y ya con mucho gusto les ayudamos con la presentación. Así es, Juan, muchas gracias. Y solamente para confirmarles a todos, todo lo que van a estar viendo el día de hoy va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y a los correos registrados van a recibir tanto la presentación como la grabación por si lo quieren pues expandir dentro de sus organizaciones. Y muchas gracias que me dijeron que la slide donde estaba el QR no se vio bien. En un momento se las vuelvo a presentar. Bueno, queremos Gracias. hablar, gracias David. Bueno, queremos hablar un poco primero de quiénes somos. Nosotros somos Vaquero Asociados Abogados, somos especialistas en derecho laboral y comercial, laboral pues para los fines de esta charla. Brindamos asesoría legal preventiva y reactiva a empresas del sector público y privado. Y pues la idea, la prestación de nuestro servicio pues es la calidez, la atención inmediata y personalizada respecto pues de todos los niveles de la firma. Reconocimientos, Legal 500 reconoció a Vaquero Asociados como una de las firmas de abogados laborales líderes en Colombia y Acquisition International reconoció en 2022 al doctor Guillermo Alberto Vaquero como el mejor abogado laboralista de la ciudad. Entonces, bueno, estos somos nosotros, nos encaminamos también a hacer capacitaciones, a hacer webinars como este que estamos haciendo. Y bueno, yo creo que sin más preámbulo podemos comenzar. Nos presentamos, mi nombre es Juan Sebastián Restrepo, director del área laboral de consultoría. Me acompaña el doctor Augusto José Sijanes Ballestas, asociado del área laboral de consultoría. Aquí están pues nuestras credenciales, las compartimos pues en las memorias. Y bueno, arranquemos sin más preámbulo. Este es el contenido. Vamos a hablar de la definición de prestaciones sociales. Vamos a pasar una por una, no solo desde el tema, llamémoslo así, definiciones, pues, digamos, legales, conceptuales, etcétera, sino también elementos importantes para tener en cuenta, preguntas que nos hacen nuestros clientes, preguntas también que hemos tenido la oportunidad de conversar con Book y, por supuesto, las preguntas que tengan ustedes respecto del particular. Si nos es posible contestarlas en vivo, llamémoslo así, pues con mucho gusto. De lo contrario, pues vamos a abrir un espacio que nos puedan enviar pues cualquier inquietud o solicitud. Eh, Respecto por lo menos de la presentación, por supuesto. Importante que lo tengan en cuenta, no se contestan preguntas particulares, sino de carácter grupal que nos puedan servir a todos, o bien sea de carácter general, o bien sea pues para efectos de la discusión. Bueno, definiciones de prestaciones sociales. No existe una definición legal de qué es una prestación social. Sin embargo, son unos beneficios, lo definió la Corte Constitucional en su oportunidad, son beneficios que el empleador debe pagar a sus trabajadores con el fin de cubrir algunos riesgos que se presenten. Ahora, por lo general, digamos, de vieja guardia, están las prestaciones sociales a cargo del empleador. Hoy por hoy, algunas están a cargo del empleador y las otras son responsabilidad del Sistema de Seguridad Social Integral, que en su momento subrogó al empleador en el pago y la cobertura de algunas de estas que en su momento se llamaban prestaciones sociales. Hoy coloquialmente se entienden que las prestaciones sociales son aquellas que están a cargo del empleador y nosotros vamos a enfocar nuestra charla a este punto, a respecto de las prestaciones sociales que son entregadas por el empleador. Augusto, te escuchamos.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, asignaciones que no son prestaciones sociales. Aquí, digamos, cabe aclarar que también que las prestaciones sociales no constituyen un salario como lo son los pagos no constitutivos de salario ocasionales, que el empleador haga por mera liberalidad. Es decir, que los quiera hacer como tal por voluntad propia al trabajador. Los descansos como vacaciones dominicales y los festivos tampoco constituyen prestaciones sociales y los beneficios como los auxilios habituales y ocasionales acordados por las partes como no salariales y las indemnizaciones. Estos son los que no constituyen como tal salario. Y pasamos ahora ya de lleno como tal a lo que es las prestaciones en punto por punto, una por una, detallándolas. En este caso vamos a empezar primero por lo que es la prima legal de servicios, entrando ya con estas prestaciones sociales, que esta prima legal de servicios la podemos encontrar en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual dice que el empleador debe pagar 30 días de salario por año y esto se hace en dos pagos, es decir, que no se divide dicho salario, que se divide dicho salario en dos partes. Uno que se da hasta el 30 de junio del año en curso y el otro que se da hasta el 20 de diciembre de ese mismo año. Pero ojo, aquí hay que hacer una aclaración. Eh, en el sentido de que los pagos, en este sentido de los pagos, el pago se hace proporcional a los días laborados. Por ejemplo, si una persona ingresa a laborar en octubre, el pago le corresponde el pago de la primera le correspondería es en diciembre, es decir, en el segundo periodo que se hace el pago, es decir, hasta el 20 de diciembre, y eso se hace, y ese pago, ese monto, se hace proporcional a los días que trabajó desde su contratación hasta esta época 20 de diciembre. También hay que, acá también hay que, debemos tener en cuenta que estos pagos es por todos los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral de trabajo. Es decir, se le paga a a todos y cada uno que tenga un contrato laboral. Para esta prima legal debemos también tener en cuenta que hay una regla de tres, hay un cálculo, una fórmula. Esa fórmula consiste en la que ustedes están viendo en pantalla, que es salario por días trabajados sobre 360. Así podemos tener el cálculo y el valor de la prima legal de servicios. Pasamos ahora a la dotación. Devolvamos, por favor. Ok. Es importante tener en cuenta acá que muchas veces nos han preguntado sobre el tema de la prima de servicios y a quién se le pagaba. De hecho, conocerán ustedes, muchas veces se han preguntado, nos han preguntado si las trabajadoras de servicio doméstico, los mayordomos, había una creencia, llamémosla así, popular, que por ser de servicio doméstico no tenían derecho a prima. Eso tenía su razón de ser, porque antes de la modificación legal que estamos viendo acá, la ley 1788-2016, se entendía que la prima tenía, digamos, una noción de ser una utilidad de las empresas. Entonces, por lo tanto, quien no tuviera, o sea, no era tanto si era empleada de servicio doméstico, mayordomo, etcétera, sino si no lo contrataba una persona jurídica, una sociedad, por ejemplo, eh, entonces no se tenía derecho a la prima de servicios. La modificación de esta ley precisamente lo que señala es que es una prestación social que cubre a todos por el hecho de ser trabajadores y por lo tanto en ese sentido se despeja esa duda. Eh, Conclusión, todas las personas pues que vengan salario ordinario tienen derecho a la prima de servicios, pues por el solo hecho de trabajar, porque pues precisamente se trata de una prestación social no sujeta a utilidades o pérdidas, pues, de una sociedad. Todo el mundo tiene derecho al pago de la prima de servicios. Listo, continuamos con el tema de las prestaciones sociales y seguimos con la dotación de vestido y calzado. Acá hay que tener en cuenta varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo, como son el 230, 232, 233 y 234. Empezando entonces por el 230,
que es el que pueden ver en pantalla, es el que nos dice que el empleador debe tener, en este caso el empleador, perdón, debe tener más de un trabajador que sea habitual y permanente. Digamos que son ciertas características o requisitos que nos da este artículo 230. Ese sería el primero. El segundo es que el trabajador perciba hasta 2 salarios mínimos. Y el otro requisito sería que tenga mínimo 3 meses de permanencia en la compañía. Pasando al artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos da las fechas de entrega de la dotación, nos dice que estas fechas son cada 4 meses. Sería 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Luego, podemos verificar también el artículo 233, siguiendo con el tema de la dotación, que es el que nos da el uso como tal de la dotación al trabajador. Por lo que si el trabajador no hace uso de estas dotaciones que entrega el empleador por motivo de sus funciones que va a realizar, el trabajador queda eximido de brindarlas en el próximo periodo. Es decir, el trabajador, para que puedan darle cada 4 meses la dotación, debe estar usándola de manera constante para este caso, ¿no? Que nos habla el artículo 233. Pasamos ahora a lo que es, Es importante tener en cuenta que también nos lo preguntan bastante, o incluso cuando hacemos auditorías al respecto. em, Cuando preguntamos sobre el asunto de las dotaciones, nos envían comprobantes de entrega de elementos de protección personal, haciéndolas pasar por dotaciones o haciendo pasar el cumplimiento de los elementos de prestación de protección personal como si fueran dotación. Entonces, yo creo que lo importante es tener en cuenta que las dotaciones no son elementos de protección personal, tienen naturaleza y fines distintos. Los elementos de protección personal, ahorita vamos a pasar al respecto, pero es importante diferenciar las dos obligaciones. Las dotaciones no se pagan en dinero, las dotaciones, hay prohibición expresa. Sin embargo, es importante que proceden, o es posible, y en la práctica se da, que se rediman o que en vez de entregarse la dotación, se entreguen unos bonos, ponemos unos ejemplos, que sean redimibles en dotación. En ese orden de ideas, el empleador entrega esos bonos de dotación, esto pues antecedido por convenios con las prestadoras de este servicio, y en ese sentido, el trabajador redime la dotación, pues digamos en las tiendas, en los lugares donde estén disponibles. Y con eso, pues con las actas correspondientes, se puede constatar el cumplimiento de la entrega de dotación, no a través del vestido y calzado, sino a través de los bonos redimibles. También es importante tener en cuenta que la norma habla de vestido y calzado. Muchas veces verificamos, casi que de manual, porque muchas empresas, más de las que puedan imaginar, incurren en esto, entregan o vestido o calzado, pero no las dos. Y el Ministerio de Trabajo, cuando hace estas verificaciones, lo primero que verifica es que se haya entregado precisamente vestido y calzado. Por eso la recomendación que hacemos nosotros a nuestros clientes y por supuesto a ustedes quienes nos acompañan es que en los comprobantes de entrega de dotación haya constancia de que se entregó tanto el vestido de labor, overol, pantalón, camisa, según sea el caso, y también, pues, por supuesto, los zapatos correspondientes. Camilo Gómez nos pregunta, hola Camilo, buenos días. Es decir, que una persona que ingresa a laborar el 1 de marzo, su primera dotación la recibiría el 31 de agosto. Es correcto, Camilo. El único requisito que pues no se menciona mucho, pero no por eso deja de serlo, es que la persona lleve por lo menos 3 meses vinculado con la compañía. Es decir, entra en 1 de marzo, no tiene derecho aún a la dotación de abril, pero sí a la del 31, a la de agosto, pues, eh, del año en curso. Con muchísimo gusto.
Listo, muchas gracias, Juan. Aquí también quería hacer a colación sobre el mismo tema de la compensación en dinero que está tipificada en el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que traemos acá con esta presentación los bonos redimibles de dotación. El artículo 234 del Código Sustantivo nos indica que está prohibido hacer esta entrega de dotación en dinero, por lo que también pueden ser por bonos redimibles en dotación. Se otorgan en virtud de convenios con los proveedores, con bonos a favor del trabajador, y los trabajadores puede redimir estos bonos en tiendas específicas, como nos los indicó el doctor Juan Sebastián. Hay que tener en cuenta también que lo que es dotación versus los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal no son una prestación social. Eh, no se debe confundir esto con una prestación social, porque estos elementos de protección personal el trabajador los da en el sentido que es el trabajador quien está expuesto a una serie de actividades o funciones donde siempre tiene como tal unos riesgos, ya sea en su salud, de la actividad que realice, por la actividad laboral, riesgos laborales o enfermedades laborales también. Es por esto que se entrega esta, estos elementos de protección personal. Que ojo, no hay que confundirlos con el tema de dotación de calzado y vestido. Listo. Pasamos entonces al auxilio de las cesantías. Esto lo podemos verificar también en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos dice que es un mes de salario por cada año laborado, o también por la proporcionalidad por la proporción a lo trabajado. Acá debemos tener en cuenta que antes de la ley 50 se tenía un régimen, digámoslo así, tradicional, donde se decía que era el empleador quien retenía el pago de las cesantías durante, durante la vigencia del contrato, y lo pagaba ya teniendo en cuenta el último salario que devengaba la persona, o cuando se terminaba ya la relación laboral. Entonces aquí es cuando aparece, ustedes pueden ver en pantalla lo que es la ley 50, perdón, del 1990, donde nos indica que ya las cesantías son liquidadas por el empleador, y también deben ser liquidadas a 1 de diciembre del año, por cada año, y que son consignadas al fondo, a la administradora de fondos de cesantías que el trabajador haya escogido, y se deben consignar a más tardar hasta el 15 de febrero del siguiente año. Tenemos una pregunta de Viviana López. Para determinar los dos salarios, ¿estamos hablando solo salario básico o teniendo en cuenta también comisiones o demás montos salariales? Hola Viviana, buenos días. Es una muy buena pregunta. Em, de hecho, ha habido discusión al respecto, porque, por ejemplo, y no solo con dotación, sino también con auxilio de transporte. Me adelanto un poquito. Muchos casos cuando un trabajador recibe, por ejemplo, recargos, comisiones y demás, la empresa, sobre todo teniendo en cuenta que el auxilio de transporte es mensual, en algunos meses los paga y en otros meses no, valiéndose del tema precisamente que los topes superan o no superan los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Em, la postura, por ejemplo, que adopta el ministerio, conceptualmente por lo menos, es que lo que importa en este caso es el salario que pactó, el salario base, si se quiere, que pactó la empresa con el trabajador. En ese sentido, y permítanme un segundo y ya les vuelvo a pasar la presentación, volviendo al tema. Lo que importa en este caso es que se tenga en cuenta los dos salarios base, o más bien el salario base pactado con el trabajador en su oportunidad, independientemente si mes a mes o estos cada 4 meses se supera el umbral por concepto de comisiones, por concepto de recargos,
Entonces, ese lineamiento lo que hace es cobijar al trabajador, ya que esas variaciones en el salario que pueden suceder o no suceder, no pueden menospreciar el derecho que podría tener o debería tener en eventos de dotación y en eventos de auxilio de transporte. ¿Listo? Espero que con eso haya quedado aclarada la inquietud, Viviana. Con muchísimo gusto. Entonces, continuando, em, este es el tema de las cesantías, lo cual no obsta em, de hablar de la diferencia que hay en la liquidación según cada caso. Ahorita que estábamos hablando de variaciones de salario, existe una regla que es cuando un trabajador devenga salario fijo sin variación en el salario en los últimos 3 meses, la base va a corresponder al último salario devengado por el trabajador. Si el salario es variable, por ejemplo, comisiones, o ha habido variación de salario en los últimos 3 meses, como puede ser esos beneficios ocasionales salariales o incluso el pago de recargos, se va a tener en cuenta el promedio salarial del último año de prestación de servicios o el tiempo de servicios si fuera menor a este. Para el cálculo del auxilio de cesantías se calcula, bueno, esta es la fórmula, salario, dependiendo de si es fijo o si hay variación, por los días trabajados sobre 360. Eh, si bien el auxilio de cesantías se entiende que es, se entrega al momento de la terminación del contrato de trabajo, es importante tener en cuenta que hay causales de retiro parcial, es decir, que el trabajador puede tener sus cesantías de manera parcial en ciertos casos. Uno de ellos, yo creo que el más común y el más conocido es el retiro parcial en eventos tales como adquisición o mejora de vivienda, de terreno o de un lote. Antes de 2010, para cada uno de estos casos se requería autorización previa de retiro parcial de cesantías por parte del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, la ley 1429, que tiene un sentido, llamémoslo de ley antitrámites, eh, eliminó ciertos requisitos de autorización previa al Ministerio del Trabajo. Uno de estos es precisamente el requisito de autorización previa de retiro parcial. Ahora se hace directamente. El trabajador presenta al empleador la solicitud de retiro parcial de cesantías frente a lo que está consignado en los fondos. El empleador tiene la obligación, llamemos la obligación moral, de revisar que efectivamente se cumpla con los fines para los cuales el trabajador está solicitando el retiro y con base en lo anterior expide la carta de autorización de retiro de cesantías para, pues, valga la redundancia, el retiro correspondiente. Eh, Nuevamente, la regla general es la prohibición de pagos parciales antes de la terminación del contrato laboral, salvo en casos autorizados y por expresa disposición legal, si se efectuaren pagos parciales antes de la terminación en casos no autorizados, el empleador pierde las sumas pagadas y no puede volver a pedirlo pagado. Em, un caso que tenemos muy común es si el trabajador, si el empleador puede pagar las cesantías parciales no consignadas aún a la administradora de fondos directamente al trabajador. Realmente no hay una norma que permita eso. Las reglas son claras desde la Ley 50 de 1990. El empleador tiene la obligación de liquidar cesantías y de consignarlas antes del 15 de febrero del año posterior. Y en ese sentido, cuando un trabajador solicite cesantías aún no consignadas en el fondo, nuestra recomendación es no transferirlas directamente, porque eso pues trae muchos problemas prácticos posteriores. Por ejemplo, explicarle a la administradora de fondos por qué no se entregaron las cesantías, justificar eso ante la administradora de fondos, que muy probablemente no lo va a aceptar, y así sucesivamente. Entonces, nuestra recomendación es, eh, llamémoslo así, convenir o incurrir en otras formas de transferencia, como puede ser un préstamo deducible, un beneficio extralegal, descontable de las cesantías que se consignen y se soliciten luego, mejor dicho, cualquier posibilidad que no sea idealmente
la consignación, o más bien, la transferencia de cesantías parciales no consignadas aún al fondo de cesantías. Queremos hacer una pausa, preguntarles si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, continuamos entonces. Recordamos que nuestros canales están abiertos. Muchas gracias muchas gracias por la respuesta. Y bueno, continuando. Otra de las causales de retiro parcial de cesantías tiene que ver con educación. En este caso, como regla general, por no decir regla de oro, la administradora gira el dinero directamente al empleador. Aquí no se Aquí no se, o sea, no ocurre que la transferencia se haga directamente al trabajador por parte del empleador, sino que la administradora gira el dinero, aquí debería ser trabajador, destinado para la educación del trabajador, cónyuge, compañero o compañero permanente en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. Y también procede para el pago de matrículas en instituciones y programas técnicos conducentes a certificados de aptitud ocupacional que impartan educación para el trabajo y desarrollo humano del empleado, trabajador, su cónyuge, compañero o compañero permanente. Entonces, muchas veces nos preguntan, bueno, que el trabajador le solicitó al empleador el retiro parcial de cesantías para educación. El empleador, pues ahí no tiene incidencia, ya que la administradora, pues gira el dinero de manera directa. Hacemos la corrección correspondiente respecto de ese punto en la primera línea. Otras causales de retiro parcial de cesantías tienen que ver con la prestación del servicio militar. No es un caso muy conocido, pero es importante saberlo. El artículo, bueno, la fuente es el artículo 255 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando se hace el llamado a ordinario a prestar servicio, convocatoria de reservas, se suspende el contrato de trabajo, eso es importante decirlo, y el trabajador va a tener derecho, por supuesto, al retiro parcial de las cesantías. Mm, También en los casos de sustitución de empleador, la sustitución es un hecho en el cual, por cualquier causa, cuando se presenta un cambio de empleador y continúan las funciones ordinarias del trabajador, eh, el trabajador tiene la oportunidad de pactar el retiro de cesantías, aun cuando haya un cambio de empleador y ese contrato sea uniforme y continúe. Es un mismo contrato cuando ocurre esta figura de sustitución de empleador o sustitución patronal, como se ha conocido también. En el momento de la sustitución, el trabajador tiene la opción de constatar o de decidir si efectivamente retira las cesantías o si continúan. Y en los pactos de salario integral, cuando un trabajador pasa de ser salario ordinario a salario integral, al momento que acoja a este salario, el trabajador recibirá dentro de la asignación cesantías y además prestaciones sociales causadas. La razón de ser de esto es que como el salario integral reconoce de antemano y de manera mensual todas las prestaciones, recargos y lo demás que pacten las partes, se entiende que el trabajador deja de recibir las prestaciones como las venía recibiendo y en ese sentido puede solicitar su retiro de cesantías. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat activadas. ¿Se debe realizar algún documento que soporte esta transferencia directamente al empleado y no a la entidad? Normalmente, Cristian, con los buenos días, lo que ocurre es que cuando el empleado solicita la transferencia, el empleador envía una carta de autorización de retiro de cesantías. No sé si por ahí vaya encaminada la pregunta, cualquier cosa me aclaras, la vuelvo a leer. ¿Se debe realizar algún documento que soporte esta transferencia directamente al empleado y no a la entidad? Lo único, pues como entiendo la pregunta, es básicamente que cuando el empleador autorice las cesantías para temas de vivienda, el trabajador expide una carta de autorización avalada en la solicitud del trabajador y pues la verificación de los documentos. Karen, buenos días. Nos preguntas, en el caso que el empleado solicite retiro de cesantías parcial por mejoras de vivienda, cumple con los requisitos, pero el empleado no utiliza este valor para mejoras, ¿la empresa tiene alguna responsabilidad en esto? Nosotros consideramos que no. Incluso fíjate que en la conversación hablábamos de obligación moral porque tampoco, pues digamos, vemos un incumplimiento por lo menos expreso o una consecuencia por incumplimiento expreso de esta obligación, pero yo sí pensaría que es algo atribuible, por no decir disciplinable al trabajador,
por haberse valido pues de una circunstancia que no iba encaminada al motivo de la solicitud. Podríamos hablar de indisciplina, podríamos hablar eh, incluso puede ser de una negligencia del trabajador. Entonces, que pues si bien no vemos cómo podría comprometer a la empresa, pues se entiende que es un incumplimiento legal que podría hacerlo de todas formas. Entonces, yo pensaría que el empleador, digamos, siendo muy conservador, podría hacer una verificación posterior de que se utilizó las cesantías. No ocurre mucho, siendo muy franco, pero si por alguna razón llega a darse que no utilizó las cesantías para ese punto, pues podría ser por lo menos algo disciplinable. Nos pregunta Joana Pulgarín, buenos días. Eh, bueno, perdóname, ANL Contable, discúlpame. Si consigno las cesantías al fondo 2 veces y el trabajador las retiró para sus estudios, ¿puedo descontarlas de las que se pagan el año siguiente? Yo veo que esta es una pregunta particular. No te podría pues contestar ahorita en este momento, pero pues no entendería por qué se hizo la consignación 2 veces. Yo creo que sí es un tema ya más operativo que toca hablar con el fondo o hacer una compensación. Joana nos pregunta, buen día, ¿en la transición a salario integral se debe liquidar el contrato que tenía vigente? No, Joana, simplemente es un cambio de salario, el contrato sigue su curso, lo único que hay es un cambio, pues precisamente salario, cesan el pago de prestaciones sociales como se vienen conociendo y por supuesto, como lo hablamos, el trabajador tiene derecho a recibir sus cesantías. Cristian me pregunta, cuando no se paga las cesantías en los tiempos establecidos, ¿la transferencia que dice se puede hacer al empleado directamente y no a la entidad o se hace un documento? No, Cristian, las cesantías se tienen que pagar sí o sí al fondo, al administrador del fondo de cesantías. Si no es, mejor dicho, si no se hizo a tiempo, es mejor hacerlo pronto que tarde, pero siempre al administrador de fondos de cesantías porque, como lo mencionamos, si se hace directamente, se entiende que no se hizo el pago. Incluso la norma dice que no puede pedirse el pago al trabajador. Juan Carlos me pregunta, buenos días, si el trabajador realiza falsificación eh, para retiro de cesantías, ¿puede ser destituido de la entidad? Bueno, Juan Carlos, no sé si me estás preguntando por la manera que me haces la pregunta, la destitución de la entidad, si te estás refiriendo a sector público. Eh, para el enfoque que estamos realizando, por lo menos el enfoque normativo, eh, se puede determinar como justa causa la falsificación de documentos entregados al empleador eh, para obtener un provecho indebido. Aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí no hay ningún problema porque se hace la falsificación de soportes al empleador, se hace la falsificación de aportes al empleador y el beneficio que decide obtener o que está encaminado a obtener es precisamente pues el retiro de cesantías. Entonces, por lo menos en lo que cabe el punto de las cesantías, por lo menos desde lo que el Código Sustantivo del Trabajo respecta, sí habría una causal determinación. Obviamente cada caso es individual, pero pues hay material con qué. Y por no hablar de otras como indisciplina, omisión, negligencia, bueno, según sea el caso. El incumplimiento de pago de auxilios y cesantías conlleva a una sanción, al pago de una sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso en la consignación. Solo se causa en vigencia de la relación laboral y por, llamémoslo así, recuento jurisprudencial, la sanción moratoria se causa o bien por la falta de pago completo o parcial incluso. Sin embargo, no opera de manera automática y depende de cada caso particular respecto de si hay buena fe o mala fe con que haya actuado el empleador. María, hola, buenos días. Si el trabajador lo pidió y no utilizó todo, ¿cómo se puede retornar ese dinero al fondo? Realmente no se retorna, o sea, un retiro parcial ya implica que se gire ese dinero. Eh, el trabajador tiene que ser pues responsable en cuanto al monto que solicita y la destinación que se le da, pero si no lo utilizó para, pues digamos en su totalidad, que pues esto ocurre en el diario vivir, pues no hay una obligación que señale que se debe retornar ese dinero al fondo. O sea, la obligación del empleador basta consignar el fondo, las cesantías liquidadas en el año anterior, consignarlas antes del 15 de febrero
Y, por supuesto, pues hacer la evaluación en el caso de los retiros, que también es una responsabilidad del empleador, del trabajador, perdón. Pero ya más allá de eso, pues digamos que no hay una norma o regulación especial al respecto. En cuanto a los intereses a las cesantías, la Ley 52 de 1975 señala que todo empleador que está obligado a pagar cesantías a sus trabajadores debe reconocer y pagar un interés anual del 12% del valor de las cesantías. Estos intereses se pagan en enero del año siguiente al que se causaron o en la fecha del retiro del trabajador, por supuesto, con la liquidación o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantías. Estos se pagan directamente al trabajador. Las consecuencias del no pago se paga, pues la consecuencia legal es reconocer un valor adicional a los intereses causados a título de indemnización, es decir, lo voy a decir muy coloquialmente, pagar el doble de valor por el concepto de intereses a las cesantías. ¿Listo? Los intereses de las cesantías se calculan utilizando esta regla, esta fórmula, cesantías por días trabajados por 0,12 o 12% y se divide en 360. Obviamente, pues van a tener las siguientes memorias para que lo tengan en cuenta. Recordamos que cualquier pregunta que tengan nos pueden comentar, también cualquier comentario para hacer dinámica la presentación. Ya vamos a llegar pues, al tema del auxilio legal de transporte. Básicamente el auxilio legal de transporte, la regla de oro es quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos tendrán derecho a un auxilio legal de transporte, actualmente a 162.000 si así lo requiere. Es decir, si la persona vive en el lugar de trabajo, pues no va a tener auxilio de transporte. Incluso hay unos parámetros que señalan que si la persona vive a menos de 1 kilómetro, tampoco tendría derecho al auxilio de transporte. Pero bueno, digamos que esos son elementos identificadores. Realmente, pues se verifica, es la necesidad que tenga la persona de transportarse. Eh, Esto, pues haciendo una interpretación, llamémosla, de la norma encaminada, pues a satisfacer la necesidad que tiene el trabajador. Este valor no constituye salario y se paga por los días trabajados. Esto último, según el artículo quinto del decreto 1258/1959, es decir, que se admite proporcionalidad. Aquí tenemos, digamos, nos surgen varias preguntas. Por ejemplo, tenemos una trabajadora de por días, está trabajando 2 días a la semana, le tengo que pagar el auxilio de transporte completo. Según la interpretación de esta norma, se puede hacer, eh, lo digo coloquialmente, una regla de tres para pagarle proporcional el auxilio de transporte. Voy a poner un ejemplo. Si días hábiles a un mes hubiera trabajado 24, pero realmente trabaja 8, se puede hacer la proporción del auxilio legal de transporte. Y eso por ese lado. Y a veces nos preguntan si tienen trabajadores que prestan servicios todos los días hábiles de la semana, pero si trabajan, por ejemplo, medio tiempo, es decir, media jornada laboral, si tienen derecho al auxilio de transporte completo o al auxilio de transporte parcial. Realmente, si un trabajador así trabaje medio tiempo, tiene la necesidad de movilizarse todos los días desde y hacia su lugar de trabajo, va a tener derecho al mismo auxilio de transporte que lo tendría una persona que trabaja todos los días a tiempo completo. Realmente el número de horas no es un factor si se tiene en cuenta que la persona se moviliza desde y hacia su lugar de trabajo los mismos días, bien sea a medio tiempo o a tiempo completo. Recuerden también que las personas que vengan menos de 2 salarios mínimos, si trabajan en la casa, no tienen derecho a auxilio de transporte, pero sí a un auxilio de conectividad. Si trabaja en modelo híbrido, pues se paga el mismo valor, pero pues obviamente destinable a esos dos conceptos, a los días de conectividad a conectividad, los de transporte a transporte. Y una nota final es que por expresa disposición legal, esto es muy importante, eh, el auxilio de transporte para aquellos que tienen derecho a él es base para la liquidación de prestaciones sociales. Es decir, que para la liquidación de prestaciones sociales, entiéndase pues para estos efectos prácticos, prima y cesantías, se incorpora al salario el auxilio de transporte.
No incluye intereses a las cesantías, porque los intereses a las cesantías, uno de los factores es las cesantías, pues que ya se calcula con esta regla que estamos diciendo, y las vacaciones tampoco, porque las vacaciones no son prestaciones sociales. Las vacaciones tienen una naturaleza distinta, tan distinta que es reconocer en dinero el derecho que tiene la persona a descansar por año de prestación de servicios. Entonces, esta regla no aplica para vacaciones. Mm, Nos pregunta Camilo, si hay pago parcial de cesantías, también se debe calcular y pagar los intereses de cesantías causados a ese momento. Es correcto, Camilo. De hecho, es algo que no se tiene muy en cuenta en la práctica, pero la norma sobre retiro parcial de cesantías sí señala que se debe calcular y pagar los intereses de cesantías causados. Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Si un trabajador vive fuera de Bogotá, ¿se le puede pagar un poco más a lo establecido legalmente? Y de ser así, ¿tienen que realizar algún documento? Jessica, es una muy buena pregunta porque la norma te habla de auxilio de transporte, no te habla de pagos, llamémoslo así, intermunicipales, pero la regla general es que el trabajador en su calidad, llamémoslo así, de trabajador dependiente, pues podría requerir un auxilio pues adicional. Muchas veces cuando las empresas cambian de municipios, eh, no se contempla o simplemente no se paga un valor adicional al auxilio de transporte y eso pues puede generar incomodidad en los trabajadores, pues incluso que lleguen a renunciar. Circunstancias, llamémoslo así, de carácter económico, que les sea a un trabajador pues más rentable continuar vinculado en Bogotá y no pues un cambio por ejemplo, un cambio de sede. En esos casos, de todas formas, el empleador haciendo pues un análisis económico puede pagar lo que llamamos auxilios de rodamiento, que según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo no constituyen salario. Todos los gastos de transporte o todos los gastos que tenga que movilizarse el trabajador para el cumplimiento de sus funciones se entienden como no constitutivos de salario. A pesar de esto que dice la norma expresamente, nosotros recomendamos reconocer ese auxilio y su naturaleza no salarial. En este caso, por ser de movilización, puede ser mediante un comunicado o si quieren estar más seguros al respecto, pueden pactar entre las partes el auxilio no salarial de movilización. ¿Listo? Eso se hace mediante otro sí, comunicado, depende pues de lo que exprese el empleador, siempre y cuando pues por supuesto se haga de manera legal y se cumpla con la destinación para la cual estamos precisamente conversando. Bueno, yo la verdad no tengo nada más que agregar de mi parte. Sin embargo, si tienen más preguntas, podemos ofrecer el espacio, unos 5 minutos por si tienen preguntas adicionales. Entonces, David, tú me dirás. Juan, pues yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando los asistentes quieran preguntar un par más. Por acá, Jessica, no sé si ya la respondimos, me parece que no, que es buenos días, doctor. Si mi trabajador vive fuera de Bogotá, se le puede pagar un poco más a lo establecido legalmente y de ser así, se tiene que realizar algún documento. Claramente, pues es una pregunta específica, pero creo que el contexto se puede responder. No, ya lo contestamos, David, Esa ya la la acabamos de contestamos. contestar. Ah, Sí, señor. excúsame, Juan, qué pena. Y Tranquilo, Tatiana, no la te de Tatiana preocupes. se acaba de llegar. Es, Ok, tengo duda con respecto a la dotación, si se da bono de dotación, ¿hay un mínimo o máximo en el valor? es una muy buena pregunta, Tatiana. Es una muy buena pregunta. Em, Realmente las reglas de dotación no te hablan de un mínimo ni un máximo establecido, bien sea que se entregue directamente o que se entregue mediante bono. Eso puede ser, llamémoslo así, una particular ventaja porque pues teniendo tantas opciones de entregarla directamente o a través de bonos, pues se pueden hacer las cotizaciones distintas a distintos proveedores y verificar una que sea pues económica, pero pues por supuesto que tenga unos estándares mínimos de calidad para entregar al trabajador. Duda de pagos de horas extras, ¿se puede negar el trabajador a realizarlas? Bueno, no va al caso, Cristina, buenos días. No está encaminado a la charla que acabamos de tener, pero te puedo contestar. Eh, un trabajador, cuando presta un servicio laboral, pues está sujeto a la subordinación del empleador, es decir, que el empleador, sin que se afecten mínimos derechos, garantías, dignidad del trabajador, pues impone las circunstancias de modo, tiempo y lugar de trabajo. Si eso incluye la necesidad de trabajar más allá, pues el trabajador dentro de la subordinación que aceptó en el contrato de trabajo debe cumplirlas.
y no hacerlo, pues puede traer las consecuencias disciplinarias correspondientes, ¿vale? Excelente. Listo. Me permiten, bueno, mientras damos un par de minutos más a ver si hay más preguntas, sin problema, me permiten, voy a presentar yo rápidamente que les quedé viendo este QR nuevamente. Por favor, confírmenme que lo pueden ver. Juan, ¿tú lo puedes ver sin problema? ¿El QR? Sí, sí se ve. Sí se ve, sí. Eso, maravilloso, gracias. Entonces, se los dejo por acá un momento mientras van poniendo las preguntas, ya que entiendo que no lo pudieron ver al principio. Recuerden que acá pueden descargar todos nuestros estudios de recursos humanos. Listo, un minuto más, pues perdón, unos 10 segunditos más, si alguien más lo quiere escanear. Listo. Y por otro lado, el de People Day, por si tanto lo tenían, acá también lo dejo. Listo. Nuevamente los invitamos a realizar cualquier pregunta, inquietud. También puede ser de book, si tienen alguna duda de nosotros. Listo. Ahí ya creo que lo podemos dejar presentar. Y bueno, no, siendo así, Juan, Augusto, creo que finalizamos. Muchísimas gracias a ambos por su participación, por seguir creando este tipo de espacios con nosotros y nutriendo a nuestra comunidad, que definitivamente es de mucho valor. Nos preguntan si la grabación es compartida y claro que sí, la grabación queda en nuestras redes sociales. Recuerden que al correo con el que se inscribieron van a recibir un correo donde vamos a entregarles tanto la presentación que acaban de ver como el link para que vayan a revisar la grabación en cualquier momento que quieran. Igualmente, los invito a revisar precisamente en YouTube. No solamente temas de prestaciones sociales, con Vaquero y Asociados hemos hablado de muchos temas de relevancia para el año. Precisamente el mes pasado estuvimos hablando de prestaciones de toda la reforma pensional, un webinar muy interesante para que lo vean y súper importante tenerlo claro para este momento. Entonces, ahí los invito también a eso. Listo, ya, no sé si siendo Bueno, así, muchas excelente gracias a exposición. todos. Muchas gracias, Cristina, por los comentarios. A todos, de verdad, muchas gracias. Es un placer acompañarlos, compartir pues, conocimientos y, por supuesto, aprender con ustedes también. Que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Excelente, Muchas gracias muchísimas a todos. gracias. Muchas Vale, gracias a chao, todos. Que que tengan un estén buen Listo, día. bien. gracias Juan, que tengan un excelente día. Chao.